Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 112. Al igual que el Salmo 111, este es un acróstico cuando se lee en el lenguaje original hebreo en el que se escribió, y así con 22 líneas conforma todo el abecedario hebreo, cada línea comenzando con la letra que corresponde a cada una de el abecedario hebreo. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo 112, que tal como el título lo describe, es la prosperidad del que teme a Jehová. Es una continuación en realidad del Salmo 111, a diferencia del Salmo 111 que se enfocó en las obras maravillosas de Dios, en la manera en la que Él cuida de su pueblo. Este Salmo 112 se enfoca en la prosperidad de aquellos que temen a ese Dios, que cuida de los suyos. Así es que vamos a darle lectura y nos iremos deteniendo en algunas partes del Salmo para meditar en lo que éste nos enseña. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nuevamente, el Salmo 111 concluyó hablando acerca del principio de la sabiduría, y ese principio estando en el temor a Jehová, cómo aquellos que practican los mandamientos tienen un buen entendimiento. Pues aquí habla acerca de cuán dichoso, cuán bienaventurado es ese que teme a Jehová y se deleita en practicar los mandamientos del Señor. ¿Y por qué debería considerarse bienaventurado? Los versículos 2 al 9 hablan acerca de el resultado de deleitarse en practicar los mandamientos del Señor. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Generalmente, cuando un hombre, una mujer, teme a Dios, sus hijos son bendecidos por ese temor que sus padres tienen al Señor, por la sabiduría, por el buen entendimiento de sus padres. Y no solamente sus hijos, sino los hijos de sus hijos también llegan a ser recipientes de las bendiciones asociadas con el temor de Jehová. Dice el versículo 3: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El que teme a Jehová administra sus recursos con sabiduría, busca honrar al dueño de todo lo que posee, de tal manera que pueda rendirle cuentas cabales. Y cuando esto es así, generalmente la abundancia, la riqueza, caracteriza el hogar de aquellos que temen a Jehová. Y no estamos hablando aquí de ser millonarios, no estamos hablando aquí de ser ricos de acuerdo a los estándares o parámetros del mundo, no. Estamos hablando de un hombre, una mujer que tiene en todas las cosas todo lo necesario y aún así tienen de más para poder ser de bendición a otros. Dice el versículo 4: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Nuevamente, aquí vemos lo que estábamos hablando precisamente cuando comentábamos acerca del versículo 3. Este hombre, esta mujer es como uno que resplandece en medio de tinieblas, y no solamente eso, sino que muestra clemencia, misericordia y justicia. Es tan misericordioso que aquellos que necesitan, Él presta con liberalidad de tal manera que puedan suplir sus necesidades, y lo que hace esto posible es nuevamente el hecho de que Él gobierna sus asuntos con juicio. No es un acumulador al punto de que no se compadece de aquellos que tienen necesidad, sino que solamente está enfocado en acumular, acumular y acumular, pero tampoco es un derrochador, aquel que disipa todos sus bienes. No, es uno que
por su juicio en la manera de administrar sus recursos, es capaz de poder dar con liberalidad a aquellos que necesitan, porque así es como Él gobierna sus asuntos. Así es que una persona que vive de tal manera, con esta clase de temor al Señor, y que el resultado de su temor es la sabiduría, dice el versículo 6, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Lo que es más, dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. El hombre, la mujer, que vive de tal manera, por cuanto está anclado, por cuanto está anclada en la roca, que es Jehová, aun cuando vienen malas noticias, no teme porque su confianza no está en sí mismo o en sí misma, ni en lo que poseen, sino que está en Jehová. Y por eso es que puede recibir malas noticias sin temor. Su corazón está firme, afianzado en su confianza en su Señor y en su Dios. Dice el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo, aun hasta aquellos que desean mal contra este hombre, contra esta mujer, aquellos que se oponen a ellos, estos hombres que temen a Jehová, estas mujeres que son caracterizadas por el temor a Jehová, no tienen temor de sus enemigos. ¿Por qué? Porque están escondidos en Jehová, se sienten asegurados, protegidos en Él. Dice el versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Nuevamente, una característica de aquellos que gobiernan sus asuntos con juicio, una característica de aquellos que son clementes, misericordiosos, justos, que prestan con la liberalidad, y no solamente eso, sino que además reparten y dan a los pobres. Es interesante que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, cuando Pablo está hablando acerca de dar con generosidad, cuando él habla acerca de aquellos que siembran generosamente, cómo cosechan, cómo siegan generosamente, cómo a aquellos que Dios hace abundar para que puedan ser dadivosos y en toda buena obra, cómo Pablo aplica este versículo 9 del Salmo 112 a esta clase de hermanos que son generosos al dar. Nuevamente, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Muestran un corazón generoso, de la misma manera que aquel que les ha provisto todo lo que tienen ha sido generoso para con ellos. Así es que vemos que los versículos 2 al 9 describen por qué aquellos que temen a Jehová, porque aquellos que se deleitan en practicar los mandamientos de Jehová son bienaventurados o dichosos. Pero por otro lado tenemos a otro grupo de personas, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no tienen en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos, aquellos que no se sujetan al señorío de Dios ni guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? ¿Cuál será el resultado final de sus días? Dice el versículo 10, lo verá el impío y se irritará. Al ver cómo Dios cuida de los justos, los impíos verán y se irritarán. Dice, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esa es la porción final. Ese es el desenlace. Ese es el resultado de una vida caracterizada por un rechazo abierto hacia Dios. Así es que yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo al que este salmista llama bienaventurado? ¿O al grupo al que este salmista describe como aquellos que ven a esos dichosos que temen a Jehová y lo que se almacena en su corazón es un sentimiento de irritación? ¿A cuál de estos dos grupos quieres pertenecer? ¿A los que serán sostenidos y tal como dice el versículo 9, su poder será exaltado en gloria, su justicia permanece para siempre? ¿O aquellos que dicen, el deseo de los impíos perecerá?
¿Cuál de estos grupos quieres que sea al que tú perteneces? Te dejo con esta pregunta para que la consideres en oración, tú a solas con el Padre, y que así Él pueda ir trabajando en tu interior, de tal manera que te pueda ir conduciendo por la senda que Él quiere por la que transites. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos el lunes.